Amelia, por favor, no te vayas sin que hable con nosotros. Buenos días. Bueno, acá estamos de nuevo con Beatriz. Estoy un poco cansado, usted no se preocupe. Con Beatriz Arlo, que no necesita presentación. He dicho la vez pasada que debe ser la mujer más inteligente, la intelectual más inteligente de la Argentina. Estábamos... La intelectual y los intelectuales, no estoy hablando solo del género. Y además nos estábamos charlando recién que vamos a hablar un poquito más de la coyuntura y de lo que significa el análisis del discurso de la presidenta del sábado, que me parece importante, digo, porque desde ese análisis podemos ver lo que podemos llegar a vivir en el próximo tiempo en la Argentina. Así que hablar de la realidad puntual, que también es proyección del futuro, ¿no? Hablar del presente es proyectar el futuro. Así que la dejo con eso. Yo estoy con toda la vejez encima. Ah, no, yo no. Después de 2000 kilómetros. No vamos a hacer competencia. Que te llevo varios años. Que te llevo varios años. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, no se escucha nada. Buenos días. Buenos días. Que estén acá, que me hayan recibido con tanta amabilidad. Y estábamos hablando recién con Lita de la profunda preocupación que queda después del acto de los 10 años de kirchnerismo, fundido con el aniversario de la Revolución de Mayo. En ese acto está claro que la presidenta prometió, como lo registraban todos los diarios, nadie dudó en leerlo de ese modo, ni La Nación, ni Clarín, ni Página 12, es decir, lo leyeron todo de ese modo. La presidenta prometió 10 años más. Y es curiosa la forma de la promesa, porque prometió muchas cosas. Una de ellas es que lo que se avanzó en los 10 años de kirchnerismo no iba a ser materia de retroceso, lo cual en una serie de puntos uno podría decir que estamos de acuerdo. Es decir, lo que se avanzó en 10 años de kirchnerismo en el sentido de la jubilación para aquellos que no hicieron, aquellos y aquellas, sobre todo son mujeres, el trabajo familiar no pago, etcétera, todo lo que se avanzó en las jubilaciones de aquellos que no habían hecho aportes, no admite retroceso. Y creo que no habría ninguno de nosotros presente diciendo que sobre eso se tiene que retroceder, sino por el contrario, se tiene que consolidar y mantener. Lo que se avanzó en términos de asignación universal no admite retroceso, quizás admitiría perfeccionamiento según fue pensada la asignación universal, en principio por Carrió y por la revista Jurídica, cuando se presentó como proyecto. Admitiría más bien avance, pero sin duda no admitiría retroceso. O sea que hay una serie de cuestiones con las cuales uno dice, si la presidenta dice lo que se avanzó no admite retroceso, uno está perfectamente dispuesto a afirmar, a acompañar esa proposición. Pero lo que llamó la atención de la forma en que ella lo transmitió es que prometió 10 años.
que es una cosa diferente. Es decir, cuando uno dice lo que se avanzó no admite el retroceso, quiere decir que no admite el retroceso nunca más. Que siempre que haya una persona en condiciones de necesidad, sea un anciano por la jubilación universal, sea un niño por las condiciones de pobreza, o se convierta ella en universal, digamos, dejemos la discusión para otro momento, uno dice, bueno, esto no admite el retroceso nunca más. No es que se le pone plazo a eso que no admitiría retroceso. Ahora ella dijo 10 años más. Y aquí ya no es simplemente que se van a sostener las medidas que se pueden apoyar, sin duda, que se deberían apoyar, sino que lo que se promete es 10 años más de este tipo de gestión de la política. Ustedes se habrán preguntado, tanto como me pregunté yo, ¿cómo se hará para sostener 10 años más este tipo de gestión de la política? Es decir, ¿cuáles son las soluciones políticas, las articulaciones políticas que la presidenta tiene en la cabeza para sostener 10 años más? Que yo diferencio del no admite retroceso lo avanzado, que creo que hay que diferenciar, porque si no nos ponemos en un tipo de oposición que nunca puede ver aquellos pasos que se dieron. Nos ponemos en una posición simétrica a lo que es el kirchnerismo como oficialismo. Entonces, una cosa es lo que se avanzó en el retroceso y otra cosa es la promesa de 10 años más. Tenemos futuro 10 años más, que es futuro de un partido, o futuro de un gobierno, o futuro de una... Ay, tú no te había dicho. O futuro de una transformación del régimen político. Eso no lo sabemos y tampoco lo dijo la presidenta en Casa de Mar. Últimamente yo, como muchas otras personas, hemos empezado a pensar que lo que este gobierno está planteando es el cambio del régimen político. Esto, yo empecé a verlo hacia fin de año, pero no me adjudico ninguna originalidad. Conmigo deben haberlo visto muchas personas, que aquí no íbamos simplemente a asistir a una pulseada para una reforma de la Constitución donde se estableciera la posibilidad de una tercera elección presidencial, sino que eso iba a venir envuelto en un cambio constitucional que seguramente no iba a poder salir por el Congreso, sino que tenía que salir de modo plebiscitario, es decir, rompiendo las formas que la misma Constitución establece para su modificación. Sabemos perfectamente que los populismos son regímenes basados en liderazgos de tipo plebiscitario, que se legitiman plebiscitariamente, sea esa legitimación en una plaza o sea esa una legitimación por el voto. Esto la presidenta no lo ha dicho y es muy probable que no lo diga todavía, o quizá nunca porque se le pasó el tiempo. Y aquí se abren dos posibilidades nuevamente. ¿Tiene tiempo la presidenta para cumplir su promesa de 10 años más de kirchnerismo? Lo cual implicaría no simplemente la reelección, que sería difícil de sacar constitucionalmente, sino más bien un tipo de movimiento que cambie el régimen y que legitime la reelección y cualquier otra cosa, ser designada reina de Francia, digamos. Un tipo de cambio de régimen que opere como operó la ley de comunicaciones, es decir, la ley de comunicaciones prometía el oro y el moro, es decir, cada uno de nosotros iba a tener un canal en la casa del cual iba a transmitir sus opiniones e ideas, y los pueblos originarios iban a tener canales, y en las villas iban a haber radios, etcétera, etcétera, para meter dos artículos, eso que todos estaríamos de acuerdo, para meter dos artículos que tenían que ver con una vieja pelea, yo diría casi personal, entre los líderes, entre Kirchner, Cristina y el grupo Clarín. Un cambio de régimen debería, por un lado, venir envuelto
que se quiere debería venir envuelta en eso. Nosotros sabemos que repúblicas liberales no son todas las repúblicas que existen en el planeta, que hay varios tipos de repúblicas. Nadie dice que Rusia no sea una república, por ejemplo, y sin embargo sabemos que tiene enormes diferencias con lo que nosotros llamamos repúblicas liberales, democráticas y progresistas. O sea que tipo de repúblicas hay muchas. Evo cambió la Constitución y en algunos puntos fue muy bueno ese cambio, muy bueno. Correas cambió la Constitución y en algunos puntos fue bueno el cambio de Correas, y Chávez también cambió la Constitución. Es decir, estos regímenes latinoamericanos tienen esa idea de cambiar la fisonomía de la república. Y yo no voy a hacer una discusión de principio diciendo, bueno, no se puede tocar una república tal como fue concebida en el siglo XIX o tal como fue concebida. No voy a hacer una discusión ahí. Quizás sea bueno modificaciones profundas en una república, quizás sea bueno una república con contenidos más sociales, con contenidos más democráticos, con contenidos más avanzados, etc. No sé si todos esos contenidos no están contemplados en el artículo 14 de la Constitución, no sé si no están contemplados, pero quiero decir, esta discusión vale la pena hacerla. Si la hiciéramos tranquilos, si nosotros estuviéramos tranquilos haciendo esta discusión, si no supiéramos que esta discusión tiene que ver con la reelección de un gobierno, si pudiéramos sentarnos tranquilamente a debatir, sería extremadamente importante para un país que después de 150 años diga, bueno, redebatamos cuál es nuestro pacto social. Yo hablaba desde hace mucho tiempo de contrato moral. Bueno, debatamos y que llamémoslo pacto social, llamémoslo contrato moral entre las personas, entre las fracciones de clase, entre las clases. Sería muy importante que pudiéramos debatir eso. Y quizás sería importante que eso tuviera una forma institucional. El problema es cuando uno lo debate con el cuchillo en la garganta. Como también era muy importante algunas de las cuestiones que aparecían en la ley de medios. Personalmente, yo pienso que es mejor que los diarios no tengan canales de televisión. En ese sentido estoy de acuerdo con la legislación estadounidense, donde los grandes diarios no pueden tener canales de televisión. Punto. Se les plantean problemas de financiación a los diarios, hoy con internet, bueno, todos los nuevos problemas que queramos, pero yo prefiero que no haya esa concentración vertical, es decir, que uno tenga verticalmente concentrado los grandes diarios de un país con sus canales de televisión. Prefiero, en ese sentido, una dispersión. Sé que eso plantea muchísimos problemas de producción de la noticia periodística. Estoy adentro de ese mundo, o sea, sé que eso plantea muchísimos problemas de producción de la noticia periodística, pero me parece que esos problemas merecerían ser encarados sin la solución fácil de que los diarios tengan canales de televisión. Ahora, eso vino también con el cuchillo en la garganta, que era que tenía nombre. Había que liquidar a una persona, se llamaba Manieto, y a un grupo que se llamaba Clarín, con el cual antes el kirchnerismo había hecho grandes negocios. O sea, eso vino también con el cuchillo en la garganta. Y a ninguno de nosotros nos gusta que nos hagan pensar cosas que incluso pueden ser definidas positivamente. A ninguno de nosotros nos gusta que nos preparen para hacernos pensar, o que nos obliguen a aceptar A, porque nos prometen que además podemos pensar y discutir Z. Es decir, nosotros queremos pensar y discutir Z sin que nadie nos obligue a pensar A. Entonces, ese es uno de las, dije dos, ya habría dos. Entonces, esa es una de las posibilidades, un cambio de régimen. ¿Qué pasa la otra posibilidad? Para esto que acabo de definir, nos guste o no cómo se haga o cómo se tramite, se necesita tiempo. Se necesita tiempo como tuvo la ley de medios, que tuvo los foros que anduvieron dando vueltas por el país, que los organizó Mariotto, que anduvieron en todas las universidades, que implicaron a todas las emisoras, etc.
no se discutía Mañeto en esos foros, se discutía democracia comunicativa, me parece importante que se haya discutido democracia comunicativa. Pero eso implica tiempo, un cambio de régimen implica tiempo. Y aquí viene un rasgo que es típico de este gobierno, que es un alto grado de improvisación y de repentismo. Cuando a mí se me ocurrió, van a un cambio de régimen, porque había estado observando el caso boliviano, había estado observando el caso ecuatoriano, y yo dije, están en este camino, que además es teorizado por lo que se llama el neoconstitucionalismo, que tiene principios verdaderamente interesantes, y los neoconstitucionalistas españoles habían visitado estos países de América Latina. Cuando a mí se me ocurrió esto, tengo la impresión de que todavía había tiempo de abrir el proceso, porque tiene que ser largo para que seamos convencidos de que tenemos que entrar a esa discusión, y para que esa discusión tenga lugar, ese proceso tiene que ser largo. Ahora, este gobierno es lo que un viejo socialdemócrata alemán en la segunda década de este siglo llamó centralismo desordenado. Entonces, ¿por qué creo yo que se pasó el momento? Porque hay poco tiempo para hacerlo, salvo que la victoria electoral que obtengan en octubre sea abrumadora. Salvo que obtengan una victoria abrumadora en octubre, hay poco tiempo para hacerlo. Y el centralismo desordenado consiste en eso. Yo creo que los discursos de Cristina son un ejemplo de centralismo desordenado. Si ustedes leen un discurso de Cristina, también cuando uno lo mira por televisión, pero si después se lee en la página de Casa de Gobierno, uno tiene el ejemplo de lo que yo quiero decir, lo que Víctor Adler, este dirigente socialdemócrata, llamaba centralismo desordenado. Es que todo cuelga de una rama, todo cuelga de una persona, y lo que cuelga es muy caótico en el interior de cada párrafo, para decirlo formalmente. ¿Vieron cómo ella se desliza en el interior de cada párrafo por no menos de 5 temas? Es decir, es como si lo abarcara todo, pero en una especie de Aleph borgiano, donde las cosas van pasando a una velocidad en la cual cuesta mucho detenerse en cada una de ellas. Esto que aparece como modelo de los propios discursos de la presidenta, que son discursos desordenados, bien dicho, todos los verbos están en su lugar, las subordinadas están en su lugar, etc. Pero desde un punto de vista oratorio uno dice, ¿cuáles son las partes de este discurso? ¿Cuáles son los objetivos en parte que se van desarrollando? Es muy difícil decir. Muy difícil decir, ella puede estar inaugurando un parque industrial y termina hablando de los jardines de infantes, o viceversa, digamos. Entonces, este modelo que se le traspasa a la oratoria, yo creo que tiene también que ver con el tipo de gestión de gobierno que hace la presidenta. Y ahí es donde yo digo, a lo mejor se les pasó el tiempo de repetir con el cambio de régimen lo que hicieron con la ley de medios, que a lo mejor se les pasó ese tiempo, justamente porque está todo hipercentralizado, y uno diría, la hipercentralización garantizaría orden, pero está hipercentralizado de manera desordenada. Esto es una paradoja, pero estamos viviendo ese tipo de paradoja, centralismo desordenado. Esto lo decía la socialdemocracia de Bismarck, lo decía la socialdemocracia del Estado alemán, que era centralismo desordenado. Es decir, que no dejaba que crecieran otras iniciativas, no dejaba que se desplegaran otras iniciativas en la sociedad, monopolizaba absolutamente instituciones, gobierno y Estado. Ese monopolio, sin embargo, no garantizaba un principio de orden. Esto hace, por ejemplo, que no haya un discurso claramente programático. El programa, el famoso programa, proyecto, modelo, que la presidenta aclaró en su discurso del sábado, que no era solo económico, sino social y cultural, es difícil de frasear, de explicar, aún con la mejor buena voluntad, digamos. Es difícil de ver cómo se articulan esas partes.
tiempo, esto podría entonces llevarnos a una perspectiva relativamente esperanzadora, en el sentido de decir, bueno, no tienen tiempo salvo que tengan una gran victoria electoral en octubre, no tienen tiempo para alargar esto. Además, el centralismo desordenado no garantiza un modelo de centralismo desordenado, lo estaba diciendo recién Lilita cuando estábamos esperando, es lo que va a pasar con la vigilancia de precios de los militantes de la cámpora. Ese es un modelo de centralismo desordenado. Esas no son las manzaneras de Duhalde, coincidíamos con Lilita, no son la articulación precisa de las manzaneras de Duhalde, ni tampoco son los responsables de Manzana de la Revolución Cubana, que distaban de ser desordenados, distaban mucho de ser desordenados. Entonces, este modelo es el que se traduce en este modelo de centralismo desordenado es el que se traduce en las iniciativas. Y por eso uno dice, bueno, es probable que, salvo, repito, una gran victoria electoral, es probable que no haya tiempo para esto que yo, de alguna manera, intuyo, veo que se dibuja en el horizonte, que es el cambio de régimen. Mi otro yo me dice, si hay un rasgo verdaderamente notable de este gobierno, es su oportunismo. No quiero decir oportunismo en el sentido de aprovechar simplemente una situación en la cual que uno no preparó, es decir, de colgarse a una situación que uno no preparó y de cambiar las ideas que uno tiene para colgarse a esa situación. No quiero decir oportunismo en el sentido, sino lo quiero decir en el sentido deportivo. Cuando uno dice que un jugador es oportunista, es un jugador que sabe aprovechar las circunstancias en el momento preciso. Cuando uno dice un jugador de fútbol, es oportunista porque sabe estar en el lugar preciso, en el momento preciso para abalanzarse sobre las circunstancias. Y esto es una cualidad que el peronismo tiene históricamente, que pierde cuando se acerca a su final, pero que tuvo el peronismo histórico, el primer peronismo, quiero decir, el peronismo de Perón en el gobierno, y que no perdió solo por la muerte de Evo. Me parece que eso es una hipótesis equivocada, no perdió por la muerte de Evo, sino que fue perdiendo porque verdaderamente su final se iba acercando, su agotamiento político se iba acercando. Entonces, si el kirchnerismo, que yo creo que pertenece, y creo que Lilita también piensa esto, si el kirchnerismo pertenece a la tradición, a lo que los historiadores llaman forma mentis, es decir, la forma de la cabeza. Si el peronismo tiene la forma de la cabeza, el kirchnerismo tiene la forma de la cabeza peronista, tiene ese oportunismo, es decir, esa capacidad de estar en el momento oportuno y de tomar lo que se presenta, tomar la coyuntura que se presenta. Con lo cual, uno podría decir, es muy difícil darlo por liquidado. Esta fue la desesperación que nos condujo a la Argentina al peor error del siglo XX, que fue el golpe del 55. Que los opositores, fue el peor error del siglo XX. El golpe del 55 nos trajo todas las tempestades que vinieron después. Todas, porque se proscribió el peronismo, se proscribió su líder, 18 años, la Argentina vivió irredenta, una mayoría argentina popular, donde estaban los pobres, donde estaban los que más sufrían, vivió irredenta. Bueno, ¿qué pasó en el golpe del 55? Hubo un momento en que la oposición civil y militar, porque fue un golpe cívico-militar, dijo, estos no se van más. En este error es el que uno no tiene que caer jamás. Nunca, porque ya sabemos que la Argentina del siglo XX lo pagó 50 años pagó ese error. Pero esa desesperación, uno puede entender históricamente esa desesperación. Es decir, tener adelante, tener enfrente una organización política muy tentacular no digo en el sentido malo del término, sino en el sentido de que penetra mucho en la sociedad, que sabe mucho de abajo de la sociedad, que tiene muchos años de conocer abajo de la sociedad, o sea que es muy importante, no se puede gobernar si uno no conoce abajo de la sociedad, tiene muchos años de eso y que tiene una enorme capacidad de reacción.
una enorme capacidad de reacción. Pero frente a eso estamos. Esos rasgos mantienen el kirchnerismo. Entonces, en la coyuntura, y ahora ya paso a mis compañeros de mesa, en la coyuntura, la primera prueba a pasar es las elecciones de octubre. En el título de esta mesa estaba la palabra negacionismo. No podemos negar en corto plazo en función del mediano. Las elecciones de octubre son verdaderamente importantes. Ahora, son importantes, y acá, en mi opinión, y la mesa dirá la suya, son importantes a como dé lugar, en el sentido de que son importantes a ganarlas a como sea, no. No hay peor elección ganada que la elección ganada a como sea. Tenemos también de eso vastas experiencias, entre otras la de la Alianza, entre otras de las vastas experiencias de la Alianza. La Unión Democrática. La alianza que hizo Lizardo de la Torre con la Entonces ahí hay que ganarlas y hay que ganarlas distritalmente. Por suerte son elecciones distritales. Y en cada distrito hay que conformar una alternativa que sea lo más democrática, lo más amplio posible, pero que no sea cualquier cosa. Entonces, estas próximas elecciones son fundamentales y no hay que ganarlas a como de lugar. Porque yo voy a dar mi explicación, no solamente explicación histórica, de la cual mi lista dio 3 ejemplos. También mi explicación tiene que ver con mi caracterización de este gobierno. Esto no es una dictadura. Solo a una dictadura se le gana elecciones a como de lugar. Porque el gobierno que sea elegido solo va a gobernar una transición y va a entregar el poder. Que la forma que uno podría llegar a pensar que se saca electoralmente una dictadura. El gobierno, una elección a como de lugar, es decir, con un frente de todo el mundo contra uno, siempre es un gobierno provisional. Entonces solo una dictadura se le gana así. Yo creo que este gobierno no es una dictadura. Es un gobierno con una presidenta con muchos rasgos autoritarios, pero no es una dictadura. Por tanto, sería equivocado plantear la táctica que uno plantea frente a una dictadura. Durante la dictadura militar yo discutí mucho tiempo sobre si eso era totalitarismo o autoritarismo. Si hacía esa discusión sofisticada con los militares en el poder, para mí era autoritarismo, no totalitarismo, no habían ocupado la comunidad entera, eran represivos y sangrientos como los que más, como los nazis, como lo que fuere, pero no tenían el tipo de estructuración de la sociedad totalitaria. Si yo discutía en condiciones de dictadura si era autoritarismo o totalitarismo, es porque la política exige ese refinamiento, digamos, para ver qué es lo que tenemos que derrotar, o con quién nos tenemos que juntar, o cómo debemos avanzar. Voy a dar un último ejemplo porque esto puede estar también en la cabeza de algunos de los que están en el gobierno. Una dictadura o un invasor extranjero llama a un frente amplio sin exclusiones. Un invasor extranjero lo llama a un frente amplio sin exclusiones. Es decir, que es el caso de donde se salió la idea del frente amplio, el caso China. Cuando China es invadida por los japoneses, Mao Zedong, al cual la derecha china le había liquidado 2 hijos, se alía con la derecha china, con Chiang Kai-shek, y hace toda la reconquista del territorio chino aliado con Chiang Kai-shek. En el momento en que son derrotados los japoneses, rompe ese pacto y avanza solo. Puede avanzar Mao, hubiera podido avanzar Chiang Kai-shek, no estaba dicho que él podía avanzar una vez que llegara a Pekín. Es decir, uno tiene que caracterizar cuáles son las circunstancias en las cuales todo con todo. Todo con Macri, para mí no. Entonces, y tenemos alternativas digitales, volviendo a esto, tenemos alternativas en Buenos Aires.
varias. Yo decía, en broma, hace 2 o 3 días, y por eso termino porque Lilita lo va a matar. Yo decía, yo quiero verla a Lilita, yo quiero verla a Lilita y a Altamira en el Congreso. Yo quiero verlo a los dos, porque son grandes constructores ideológicos. Altamira es un hombre de más de 70 años que lleva una tradición importante que la del marxismo la ha llevado en su propio cuerpo, en su propio partido. Entonces, el periodista al cual se le decía, ¿y cómo vas a hacer? Nunca ha jugado con la violencia. Nunca jugó con la violencia. Y el periodista me decía, ¿y cómo vas a hacer? Y yo le decía, mira, yo... Es muy chica Altamira. Muy chica Altamira. Es muy chica. Entonces, eso, en Capital tenemos alternativas. No digo que olvidémonos como las alternativas que haya en otro lugar, pero quiero decir, en Capital hay alternativas, en Santa Fe hay alternativas, en la provincia de Buenos Aires va a haber alternativas. Tenemos alternativas. Y bueno, si me quiero poner optimista, podemos tener un excelente parlamento. Si me quiero poner optimista, para terminar con una nota optimista, podemos tener un excelente parlamento.